¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal, 21 a 4 minutos, 17 grados la temperatura en Asunción. Estamos por el 13 también por Unicanal. Gracias por la preferencia de todos los domingos. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, el hecho luctuoso el fallecimiento de la senadora Zulma Gómez se dio esta madrugada. Una conocida nuestra que siempre hablábamos con ella, solíamos entrevistarla algunas veces, hablar con ella. Bueno, tenía sus detractores y sus fans. Bueno, una pérdida sobre todo para la dirigencia liberal del Este. Ella era muy fuerte ahí. Y bueno, es lo más llamativo, digamos, del fin de semana, ¿verdad? Sin ninguna duda, por supuesto. La autopsia confirma caída y muerte accidental de Zulma Gómez, porque hubo, por supuesto, ¿verdad? Por la muerte repentina que se dio, hubo algunas especulaciones, pero Claro. ya habló la fiscal Fátima Capurro. Habló el Lemir también habló. También Pablo Lemir, médico forense, y ambos señalan qué cosa, que la muerte de la senadora Zulma Gómez se dio en un contexto de un probable accidente luego de haberse realizado un estudio minucioso del cadáver en el transcurso de esta tarde. Estoy leyendo acá estas declaraciones. Y lo que dijo Pablo Lemir, el médico forense, los resultados revelaron que la senadora falleció tras sufrir un edema pulmonar a raíz de una asfixia mecánica por sumersión, es decir, ahogamiento. Y sobre esto, después lo otro que vi algunos colegas postearon, vi un comunicado breve, por cierto, del PLRA, pero el silencio del presidente se partió. Sí, de algunas bancadas del PLRA, no de porque todas. uno puede llegar a entender las diferencias políticas que se pueda tener, pero estamos hablando de una legisladora de esa nucleación política. Y el silencio del presidente de ese partido, pues, absolutamente ninguna palabra, ¿verdad? Y ahí vienen un par de cosas que lo delata también a Efraín, ese odio, ese rencor que lleva adentro, y vos decís... Que no tiene límite. Que no tiene límite. ¿Cómo Vos decís, puede este es ser que alguien que es el presidente de todos los paraguayos tenga ese odio y rencor hacia más de la mitad de los paraguayos? Pero y estamos hablando de alguien que está afiliado a su propio partido político. Sí. Como en todos los partidos políticos, hay diferencias, hay movimientos que en algún momento o en determinadas ocasiones piensan diferente, pero en un momento de dolor como este para la familia o por lo que significó esta mujer dentro, como decías vos, en la dirigencia partidaria, por Dios, un mensaje de recordación mínimo. No, ni siquiera... Lo básico, lo correcto, lo protocolar. A mí me preocupa que este señor es el mismo que habla de coaliciones, de, ¿cómo se llama lo que hacen ellos? De concertaciones. ¿Cómo puede concertar una persona, justamente una parte importante de su partido, llega a este nivel de bajeza, ¿verdad? De comportarse de esta manera? No creo que nunca había una cosa así, ¿verdad? Este nivel de bajeza de un presidente de un partido, candidato, precandidato, que habla de concertación, que habla de unidad, que habla de patriotismo, de juntarnos todos, de ponernos de acuerdo. Y si uno está de acuerdo con él, ¿qué pasa? Porque acá hay una cuestión también, ya vamos con Dionisio Amarilla, que nosotros siempre decimos, la corrupción es un problema transversal. Sí. Salir adelante la vamos a hacer todos los paraguayos. No existe el que se pone un rincón, dice yo soy el santo inmaculado y allá están los condenados al fuego eterno. Menos gente que ya tuvo cargos. No existe eso, ¿verdad? Y ya tiene acusaciones, tiene procesos, tiene imputaciones abiertas. Absolutamente. O sea. Dionisio Amarilla, dirigente del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches, Dionisio. Buenas noches, una manera de decirlo, ¿verdad? Porque buenas noches, Pipo, buenas noches a los televidentes. Bastante acongojado después de la partida de nuestra queridísima, apreciada y respetable amiga Zulma Gómez, quien en la fecha penosamente nos ha dejado y de una manera trágica. Hoy quisimos también acá tenerlo al líder del movimiento Equipo Joven de tu partido, a Blas Llano, el senador, y se excusó. Él nos dijo, emocionalmente no está bien, porque estamos hablando de una referente importante dentro del movimiento interno de tu partido, como lo fue la senadora Zulma Gómez, de muchos años activó en el mismo movimiento de Equipo Joven. Entonces no debe ser fácil, sobre todo estamos hablando de una muerte repentina, una muerte accidental en esa coyuntura, en un acto con jóvenes el fin de semana. Recién estaba escuchando parte del discurso que había dado ella, donde interpela
a la juventud a votar de manera inteligente. O sea, estamos hablando, mencionábamos recién, por supuesto, podemos llegar a tener diferencias o pudimos haber tenido diferencias con esta señora, pero lo que es indiscutible es su condición de liderazgo, por ello, por varios periodos consecutivos ocupó una banca en el Congreso. La doctora Zulma Gómez no solamente ha dejado enseñanzas pedagógicas al interior del Partido Liberal Radical Auténtico, sino que ha trascendido mucho más allá del partido. Es una persona que nos ha enseñado, independientemente que eso genere posturas contradictorias, firmeza en sus convicciones, lealtad con el amigo. Yo quiero rendirle honores a la doctora Zulma Gómez, extinta senadora de la Nación. Pues recuerdo yo cuando en junio del 2019 tuve que dejar la Cámara de Senadores, no pasó 24 horas para tenerla ahí en el seno de la familia, llevando su adhesión, poniéndose a disposición de la familia toda para colaborar en emprendimientos que podíamos desarrollar desde el sector privado. Y nos consta que no solamente militaba de manera intensa al interior del Partido Liberal Radical Auténtico, sino que además de ello, sin distinción de credos, sin distinción de colores, sin distinción de adhesiones a clubes, ella tenía el teléfono siempre prendido las 24 horas para los paraguayos que concurrían a suplicarle auxilio de manera tal a encontrar, aunque sea una voz de aliento, sino la solución a los problemas que planteaba. Entonces, es una gran pérdida para la política paraguaya, es una gran pérdida para el Senado de la Nación, es una gran pérdida para su departamento, pues nos consta que la doctora Zulma Gómez tampoco hacía distingos entre movimientos políticos. Nosotros coyunturalmente hoy estamos en alianza con el equipo joven, también con el equipo Nuevo País del doctor Hugo Freitas, y ella trataba de unirnos a todos. La última conversación que yo mantuve con ella anoche, tipo 21 a 22 horas, preocupada por la chapa del vicepresidente, me decía, bueno, también tenemos que ir alistando y afinando y puliendo los detalles para anunciar nuestra lista oficial del Senado. Era multifacética, siempre estaba cuidando los detalles, era muy puntillosa en su manera de organizarse en la vida política, así que queda un gran vacío, muy difícilmente se puede suplir ese vacío que deja la partida repentina de la doctora Zulma Gómez. Enviamos desde el Movimiento Diálogo Azul y por sobre todas las cosas del liberalismo paraguayo mucha energía y cristiana resignación a los familiares, y también aprovechamos para reclamar la indiferencia del presidente del partido. Nos parece una actitud poco humanitaria y nos sorprende esa frialdad en exceso para despreciar de esta manera un dolor tan intenso que se vive al interior del Partido Liberal Radical Auténtico. Dionisio, ¿llama la atención esta actitud del oficialismo de tu partido o es normal nomás ya pensar esto? O sea, ¿ustedes realmente esperaban o esperan algo de Efraín Alegre de este tipo de reacciones o simplemente es lo que uno tiene que estar acostumbrado nomás ya con él? Por supuesto que esperábamos del doctor Efraín Alegre un mensaje de solidaridad con la familia. Imagínense que la doctora Gómez reunía en su granja ayer, 30 de julio, en el Día de la Amistad, cerca de 300 jóvenes, 500 tal vez, conversando el liberalismo, invitándoles a convertirse en agentes de cambio. Y lo hacía mostrando
con orgullo su pertenencia a las filas del Partido Liberal Radical Auténtico. Cuando que en realidad muchos actores hoy como que reniegan de su partido, no solamente eso, sino que además de ello, sin medir las consecuencias, sin tener inclusive en cuenta la historia, los más de 100 y tantos años que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico, muchas veces hasta quedan indiferentes o mudos a críticas sin razón que se hacen desde nucleaciones políticas aliadas nuestras que buscan caer en simpatía a la ciudadanía, cuando que en realidad el partido tiene testimonios, ha dejado huellas, tiene nombres y hombres de renombre, ¿verdad?, que tienen que ser permanentemente reivindicados. Hoy la doctora Zulma Gómez es una más de esas tantas luces que con su conducta se han convertido en artífices de fortalecer la democracia en el Paraguay, que con su conducta nos ha demostrado que las mujeres en realidad tienen que tener mayores espacios de representación, y por sobre todas las cosas también nos ha demostrado que de manera tesonera se puede salir adelante y que se puede, por sobre todas las cosas, sostener liderazgos por mucho tiempo, sustentadas a su vez en convicciones. Así que el dolor inmenso que sentimos inclusive nos desordena un poco las ideas, porque quienes la conocimos a ella, nos resulta difícil aún digerir esto que ha pasado en la fecha. Dionisio, para redondear, cuando se supo esta mañana, bien temprano, lo sucedido con la senadora... Se me va la señal, Jorge. Cuando se supo esta mañana, bien temprano, lo sucedido con la senadora, estas extrañas circunstancias en las que ella falleció, leía declaraciones de algunos dirigentes de tu partido, no precisamente del oficialismo, por cierto, pedían que se esclarezca en qué condiciones se dio el fallecimiento de la senadora. Supongo yo que después de escuchar y tener el informe de la autopsia que acabamos nosotros de mencionar, donde estuvo la fiscal Fátima Capurro, también el doctor Pablo Lemir, ya no queda dudas en qué circunstancias falleció la senadora, Dionisio. Sí, nosotros, tal como lo decía la doctora Basilisa Vázquez, pedimos se eleven plegarias al Altísimo, y por sobre todas las cosas creemos de que la extinta senadora debería tener paz en su tumba. Así que aprovecho este espacio para invitar a los amigos de la doctora Zulma a compartir con ella su última morada mañana en Hernandarias, ciudad a la cual nos trasladaremos en el transcurso de la mañana, para despedirla y por sobre todas las cosas para reconocerla por haber dejado huellas indelebles, no solamente en nuestras vidas, sino que en la vida de miles de paraguayos. Creemos que Zulma es merecedora de que elevemos esas plegarias y que por sobre todas las cosas nos pongamos en el lugar de sus familiares, que están pasando por un dolor inmenso, y quienes por sobre todas las cosas probablemente necesitarán de mucho apoyo para superar la partida de esta gladiadora, de esta guerrera, de esta implacable mujer, de esta política que siempre ha gozado de buen nombre, y por sobre todas las cosas la consideración no solamente de los correligionarios, sino que también de referentes importantes de otros partidos, Jorge y Pipo. Me parece que este es el momento de hacer un balance, y ese balance por lejos, independientemente de los errores, de los cuestionamientos que se dan en el fragor de la disputa por espacios políticos. Zulma tiene por lejos la nota de excelente ex
política y legisladora que ha representado con altura al Partido Liberal Radical Auténtico. Sin ninguna duda. Dionisio Amarilla, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes y muchas gracias por el espacio. El ex legislador del PLRA, haciendo referencia a lo que sucedió esta mañana en la noticia, por supuesto, el fallecimiento de la senadora Zulma Gómez. Cambiamos de tema. Vamos a hablarlo de que fue una noticia extremadamente positiva para el Paraguay, este anuncio que se hace del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana Gafilar. Había mucha especulación, expectativa sobre lo que podía darse y tuvimos una calificación moderada, por cierto, pero la buena noticia es que no entramos en la famosa zona lista gris o una calificación 1 baja, sino 2, creo que 1 al 3 tuvimos 2, que es la calificación moderada. Y está con nosotros para hablar sobre esto Carlos Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para vos. Pipo, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, encantado de estar acá. Rescato y me gustaría, por favor, darle énfasis a lo que el otro día, también en el canal, nos decía sobre esto. Más allá de las consideraciones políticas, que como estábamos hablando también, hoy estamos en medio de una contienda electoral muy fuerte, hay que mirar un poco el criterio técnico y la significación para el Paraguay, lo que se dio la semana pasada con lo de Gafilat. Sí, así mismo. Y yo quisiera complementar un poco con otra noticia muy buena, que fue la noticia de la calificadora de riesgo Moody's. Sí. Que si bien no cambió la calificación de riesgo de Paraguay, lo puso con una perspectiva positiva, algo que se logró después de mucho tiempo también. Entonces están todas las fichas dispuestas como para subir de calificación de acá en poco. Estos fueron 2 partidos muy difíciles, peleados, pero Paraguay logró ganarlos. Entonces, muchas veces esta niebla política que yo le llamo, nos deja apreciar un poco, en buena medida, este logro. Entonces, por detrás de una campaña política, a veces tratando de afectar al rival, terminamos afectando a nuestro país per se. Pero yo creo que acá, con una evaluación que ha sido neutral, por gente preparada, técnica, con mucho conocimiento de la materia, bueno, hemos logrado, digamos, pasar el examen y ser calificado como país cooperante en la lucha para la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo. Es cierto lo que decís, la cuestión de moderada, y seguramente la gente de la CEPRELAB después, creo que está Carmen después contigo, te va a explicar mejor, pero la calificación de Paraguay ha sido la misma que tuvo Chile o la que tuvo Uruguay. Entonces no es, digamos, un examen en donde te regalan nota 5, en este caso nota 3 como máximo, sino esta calificación que logramos hay que valorarlo también. Yo disiento sustancialmente con respecto a esos que dicen pasamos raspando. Yo creo que pasamos bien. Hay muchas cuestiones técnicas ahí que solamente vamos a saber una vez que esté el informe completo disponible, pero no hay que quitarle mérito a la forma en la cual hemos pasado. Hubiese sido terrible quedarnos en la lista gris, no lo hemos hecho y creo que esto abre muy buenas perspectivas para la economía paraguaya de acá para adelante. El hecho de quedar en la lista gris, ¿alguna vez estuvimos en la lista gris nosotros? Estuvimos y salimos creo que en el año 2012. La evaluación anterior creo que se había hecho en el 2008, ahí entramos en la lista gris. Logramos salir en el 2012, después no se hicieron más evaluaciones hasta ahora, pasaron 10 años, y ahí tuvimos que mostrar todo lo que estuvimos haciendo durante este periodo de tiempo, que fueron muchas cosas. A pesar de algunos discursos políticos, hoy me sorprendía que en la misma semana en el cual conseguimos esta calificación, tenemos unas declaraciones de que somos un paraíso de lavado de dinero, lo cual es contradictorio con esto. Hicimos muchas cosas y eso fue a demostrar el equipo del gobierno. Y yo creo que hicieron un muy buen trabajo mostrando todos los avances que se hicieron, no solamente en la parte del sector público, que ahí incluye no solamente el Ejecutivo, el Congreso que pasó las leyes o el Poder Judicial, sino también la contribución del sector privado, porque no es fácil esto.
y voy a hablar un poco lo que más conozco, que es la parte del sistema financiero. Ahí siempre hubo mucho apoyo a todo esto porque se sabe de las dificultades para el sector financiero si es que llegamos a entrar en la lista gris, que básicamente implicaría ser un paria en los mercados financieros internacionales. Entonces ahí lo que tienen que definir, ¿quién define quién sos un paraíso de lavado? Justamente Gafilat. O sea, si Gafilat te dice, vos estás en la lista gris, o pero en la lista negra, que hay una lista negra también, ahí puedes decir, ellos te dicen, vos sos el paraíso del lavado. Pero si te dicen que Gafilat te dice que vos estás en la lista blanca, o que no estás en ninguna lista, en todo caso, no puede salir cualquiera flauta a decir, esto es un paraíso del lavado porque se me ocurre a mí o porque me conviene políticamente. Y sorprende la verdad, y es inconsistente con esta observación o con esta evaluación que nos hicieron a nosotros. Entonces, yo por lo menos cuando tengo un problema médico no voy a verlo al carpintero. Entonces le pregunto a un especialista. Entonces en este caso hay que preguntarle a los especialistas porque este es un tema delicado que implica mucho conocimiento del tema y son ellos los que tienen que evaluarnos. Así como, digamos, las calificadoras de riesgo que tienen mucho conocimiento sobre cuestiones económicas, a ellos hay que preguntarle la cuestión de cómo estamos en la parte macro. Y si ellos nos dicen están bien, ¿por qué nosotros mismos vamos a estar tiroteándonos en el pie diciendo que estamos mal? Cuando queda afuera gente neutral, técnica, nos dice que estamos bien. ¿Sabes qué, Carlos? Yo valoro esta lectura o esta maduración, digamos, en la lectura que la dan ustedes, que son los técnicos, que miran más allá del tema político. Porque yo veo que hay referentes incluso de este gobierno, dice, todo esto que se logró gracias a nosotros. Y a lo mejor en el gobierno donde vos estuviste como presidente del BCP también apareció, no, dice, no, nosotros hicimos mejor las cosas. Un momentito, ¿verdad? Acá hay un trabajo de ambos periodos, digamos, ¿verdad? Que a lo mejor incluso ya pudo haber arrancado antes, ¿verdad? Y que se fueron ajustando, que se fueron puliendo, pero hay un resultado que yo no sé si hoy vale la pena decir más o reducir a esto le pertenece a fulano, a mengano o a este gobierno o al otro gobierno. Salgamos a posicionarnos también nosotros a decir, no es así como nos dicen algunos de que esto es un paraíso de lavado, por más de que hay mucho todavía por hacerse, y que desde afuera también nos ven mucho mejor a pesar de los agoreros de siempre acá que nos quieren tirar para abajo por las cuestiones políticas. A ver, sí, a mí me gusta resaltar de que el que ganó es Paraguay, ¿verdad? Y no le quito mérito ni a este gobierno ni al gobierno anterior. En términos futbolísticos, vos verás de que hay algunos jugadores cuando mete el gol salen y dicen yo. Y Pipo debe conocer muy bien qué pasó ayer cuando el puntero del campeonato hace su segundo gol y Brian Zamudio se va y le felicita al Pica Lucena, que es el que le hace el pase. Entonces, hay diferentes formas de festejar el gol y los dos son válidos. Yo no tengo problema con cualquiera de los dos. Pero acá para mí queda claro que Paraguay es el que termina ganando. Acá lo que se juzga básicamente, tanto en la calificadora de riesgo como también en esto de Gafilat, es la institucionalidad del país en un tema en particular. En la macro en un caso, en términos de prevención de lavado de dinero en el otro. Ahora, institucionalidad, por definición, implica continuidad. Y al ser continuidad, esto no puede ser fruto de un solo gobierno, o no debería ser fruto de un solo gobierno, sino debería ser fruto de varios gobiernos. Entonces, así como en la macro, digamos, siempre resaltamos de que las cosas se están haciendo muy bien desde el 2003, con muchos gobiernos desde ahí, en esto de prevención del lavado de dinero, hay que reconocer, bueno, salimos de la lista gris en el 2012, hubieron avances después de eso, y este gobierno también aportó, ¿verdad? Hicieron pasar algunas leyes que fueron fundamentales en la evaluación, que son las 10 leyes que pasaron recientemente. Entonces, la verdad que a mí no me importa quién hizo el gol. A mí me importa el resultado final, que es que Paraguay ganó y tenemos que celebrar como tal. ¿Cómo festeje cada uno esta victoria? Y bueno, cada uno sabrá, pero yo creo que es un trabajo institucional a lo largo del tiempo y de varios países y tenemos que reconocer eso todos. Tengo que hacer una pausa cortita. Después vamos a seguir hablando sobre este tema. Después le sumamos a Óscar Orué, viceministro de Tributación. También va a estar con nosotros Carmen Pereira, la viceministra de la CEPRELAT. Pausa, venimos enseguida.
Seguimos en Carao Cruz, 21:32. ¿Estos bocaditos, Pipo, de dónde? Don Julián, acá en la esquina de Bruno Bullari, acá en Lambaré. Los mejores bocaditos, las mejores comidas para llevar en Lambaré y para comer ahí también. Pueden ir en la página web de Don Julián y en el Instagram de Don Julián. También los vinos de labarra.com.y y, por supuesto, Casa Mingo con toda la parte de vajillas, vasos, copas y compañía. Bueno, siempre, Carlos Fernández Baldovino, mencionaste también, por un lado, el trabajo del sector público en toda esta calificación que nos da Gafilat, pero también hiciste referencia al sector privado. Cuando estuvieron los representantes de Gafilat a hacer la verificación in situ, hizo una serie de reuniones con el sector público, el sector privado también. Estaba viendo una publicación del diario La Nación y hablando entre paréntesis del oportunismo político. Un anuncio que hace la senadora Desirée Massi la semana pasada, voy a mostrar un video de un banco donde se fue este señor Turrini a hacer una operación y están encubriendo, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo actúa la senadora Desirée Massi. ¿En qué carácter? Pero me parece lo más importante y que aprovecho para preguntarle, y que está acá Carlos Fernández Baldovino, también es directivo del Banco Basa. Dice: Banco Basa aportó documentos de respaldo a partir de una denuncia 28 de octubre de 2020. Hizo llegar videos e imágenes a la Fiscalía. ¿Cómo es que se da esto, Carlos? Sí, forma parte, digamos, de las contribuciones que hace el sector privado, ¿verdad? O sea, no solamente hace aportes de ROS, que son los reportes de operaciones sospechosas, sino los mismos muchas veces ayudan porque tienen que estar respaldados por documentos, en este caso por una filmación. Y esto creo que fue luego una denuncia directa a la Fiscalía General, de hecho, cuando saltaron todas las cuestiones relacionadas al señor Turrini. Claro, ¿qué Entonces, es lo que va a Carlos? Vamos a mostrar un poco sí. también las imágenes. ¿Qué es lo que sucede? Va este señor Turrini al banco a hacer un depósito. Exactamente. De un monto importante, y ahí están las filmaciones, Sí. que a mí me parece que esta es la filmación que va a mostrar ahí llega, ahí lo vemos a él. Es depósito en efectivo y eso ya levanta las alertas en el banco cuando se realizan un depósito en efectivo por una gran cantidad. Para hacer más complejo esto, no solamente deposita en efectivo, sino que lo deposita en una cuenta de terceros. Y después, y te lo estoy diciendo todo esto porque Sí. salió hoy publicado, porque si no, no podría hablar por una cuestión de secreto bancario. Claro. Ese tercero llega a retirar un cheque gerencia por un monto equivalente a lo que fue depositado en efectivo. Entonces, estas son todas pruebas arrimadas por Banco Basa a la Fiscalía General, de tal manera que hagan el seguimiento, digamos, a este caso. Entre paréntesis, esta denuncia ya se hizo mucho antes de que Así salte mismo. el escándalo, los vínculos aparentes del señor Turrini con toda la historia que sabemos. Esto se hace específicamente el 28 de octubre de 2020, o sea, antes de que se dé el escándalo de Turrini. Así mismo. Entonces, todo eso nosotros ya hemos reportado, hemos dado nuestro aporte, ¿verdad? Pero este es uno de los ejemplos nomás, porque creo de que la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo necesita del sector privado y necesita del sector financiero, ¿verdad? Al final de cuentas, ellos tratan siempre de meter el flujo de dinero mal habido en el sector financiero y el sector financiero debe hacer las inversiones necesarias de tal manera a que puedan ser detectadas oportunamente estas operaciones. Y este es uno de los casos, digamos. Hay miles de otros en donde, por supuesto, por una cuestión de legal, no se puede decir abiertamente, pero se ha contribuido también a esa lucha. Claro. Ese es el dinero que metió Turrini. Sí, Ahí, ese es el dinero que le entrega a él, ¿verdad? claro. Ese es el dinero que le Entonces, entrega a él. todo esto entra, digamos, al banco, pero es reportado inmediatamente. En realidad, genera el reporte. primero lo que hacen es preguntar al lugar donde se depositó, basado en que se le hace una serie de preguntas para que conteste por qué se depositó, a qué se debe, etcétera. Y si no satisfacen, entonces se reportan. Pero en este caso era claro que debía reportarse una persona, independientemente de quién sea, con una gran cantidad de dinero en efectivo, depositando en cuenta de terceros y al mismo tiempo
obteniendo un cheque gerencia por casi el mismo monto. Era una operación más que sospechosa, entonces fue reportada inmediatamente y denunciado a la Fiscalía. Claro, acá no hay mucho secreto, entre paréntesis, más allá de la aparente pretensión que tiene esta legisladora de mostrar esto como una cuestión escandalosa o una complicidad, entre comillas. Ahí se ve directo, o sea, esto genera automáticamente el ROS. El ROS va, reporte de sospechosa, va a la CEPRELAT. Va a la CEPRELAT. Y ahí procesa la CEPRELAT. Exactamente. Y por otro lado también se denunció a la Fiscalía. Sí, también. Eso salió publicado hoy. Lo que salió publicado hoy, lo de la denuncia de la Fiscalía el 28 de octubre de 2020. Porque, para ponernos más, para aclarar, aparece este señor Turrini, lleva la plata en efectivo, un monto importante, se ve por el fajo, no sé la cantidad, un dinero importante. Hace ese depósito a la cuenta de un tercero y después se intenta cobrar con un cheque gerencia. Sí. Y esa operación es la que genera toda esa operación. Y se le pregunta al tercero los fondos, claro. ¿Por qué, a qué se deben? Y bueno, ahí está todo el proceso ya está en manos de la Fiscalía, entonces esto sirvió, creo, porque salió también, independientemente que hoy haya salido en La Nación, salió también en última hora. También, justamente de que el aporte de Banco Baza fue importante para el proceso ahora que se le está... El caso Turrini, claro. Así mismo. Eso sí. Entonces son lo que hacía acá Turrini era meter en el sistema efectivo el tercero, que era un prestanombre solamente o alguien vinculado, él sacaba el dinero en un cheque de gerencia y le volvía a dar a Turrini el cheque de gerencia para que él lo deposite ya blanqueado en un banco. Así funcionaría si no subiera de probable, eso lo tiene que investigar ahora la Fiscalía con la ayuda de no sabemos si precisamente presta nombre, porque la cuenta que tiene ese tercero en el banco es una cuenta bien constituida. Después ya entra, eso ya es una suposición, ¿verdad? En un acuerdo con el que va a depositar. Yo tengo una cuenta abierta en tal banco. Entonces voy a decir, mira, puede hacerlo a través mío porque yo tengo un movimiento a lo mejor importante, no tanto como ese monto que llevó, por eso es que salta la sospecha, ¿verdad? Sí. Si no, no se iba a hacer el Claro, si mañana una empresa de transporte se va a ir a depositar efectivo, no es una operación sospechosa, es el flujo normal. Claro, por eso. Entonces, si viene un X a depositarte X en cantidad, inclusive vos tenés que avisarle al cliente que viene un tipo a depositarle efectivo en esa cuenta. Mira, para perjudicarte, a vos te depositan mañana 200 millones en efectivo en tu cuenta para denunciarte. Y entre paréntesis, esta operación, porque yo estaba averiguando, similar, porque hicimos la semana pasada una denuncia sobre otros casos que tienen que ver con lavado de dinero, que tiene que ver con narcotráfico. A propósito de este caso, donde saltó el tema del diputado Noguera, por cierto. El caso del diputado Noguera salta, acá que nadie dijo nada, entre paréntesis. Ahora, en las escuchas telefónicas de compañía. No solamente aparece el caso de este banco en particular, sino operaciones similares el señor Turrini hizo con otros bancos, ¿verdad? También poco para poner en contexto, ¿verdad? No es que usó solamente este banco para este efecto. O sea, hacían varios bancos. ¿Y fueron todas denunciadas? Eso ya no sé, porque yo hablo a partir de como dice Carlos, de lo que hoy se publicó, ¿verdad? Supongo yo que las otras operaciones, no tengo idea, ¿verdad? Se habrán emitido algún tipo de reporte, ¿verdad? Esperemos que sí, deberían. Claro, deberían a propósito de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, de estos ajustes que se hicieron para el control del lavado de dinero, se supone que los otros bancos tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Las alertas te saltan por muchas cosas, claro. A veces porque el monto depositado, aunque sea cheque, es muy elevado con relación al límite operativo que tiene esa persona o esa empresa, y en este caso por una cuestión de depósito en efectivo. Pero bueno, eso... Hay un promedio, ¿verdad? Que uno calcula sobre ese promedio. Calcula con respecto, por ejemplo, a los IVAs que uno va recibiendo, entonces no te puedes ir muy por encima de eso. Entonces tiene que estar justificado el movimiento que haces dentro del sistema financiero. Se ha mejorado mucho la cuestión del sistema financiero, se han aprobado muchas leyes que fortalecieron un poco toda esta cuestión de prevención del lavado de dinero. Y yo creo que eso fue lo que estuvieron evaluando justamente en Gafilar, los avances que se hicieron en temas de supervisión, por ejemplo, en este tema en particular. Entonces, no es tan fácil hacer todo este esquema como algunos pretenden hacer ver. Está muy controlado y muy fácilmente saltan las alertas dado la tecnología que implementan los bancos para evitar justamente que se use el sistema como un mecanismo de lavado de dinero. Carlos Fernández Baldovino, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, y también la viceministra de la CEPRELAT, la señora Carmen Pereira Bogado. Pausa, venimos enseguida. Bueno, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Semana de combo, amigos, en Bristol. Los amigos eligen, por eso vos elegís tu combo. Aprovechá los últimos días
Por nuestro mes aniversario te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de tu compra te salió gratis o de la camioneta Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escuchá este super combo. 2 celulares Samsung A03 de 38 GB, precio normal 18 cuotas de 210.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito de todas las agencias, con todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Bueno, seguimos con el tema Gafilat. Más vale, ¿verdad? ¿Hace cuánto no metemos goles, verdad? Ahora que tenemos goles, por lo menos gritemos. ¿Verdad? Importante eso, porque si es la autoridad de Gafilat la que te va a decir si es un país apto para inversiones, hace que la gente diga, el empresario mismo, o sea, si vos estás en la lista gris, venís a invertir en un país donde estás en la lista gris, es medio arriesgarte vos mismo, a tu multinacional, a tu empresa, la inversión que vas a hacer. Todo. Carmen Pereira, viceministra de la CEPRELAT, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches, Pipo, y a toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que hicimos bien? Varias cosas, ¿verdad? En esas reuniones, recuerdo yo, esa verificación in situ, ¿qué es lo que se revisó? ¿Periodo de qué tiempo es lo que ellos miraron y tuvieron en cuenta para finalmente dar esta calificación? Bueno, más que nada, primero, y lo primero quiero resaltar el estado de ánimo que nosotros tenemos en la institución y en todo el gobierno nacional, ¿verdad? Yo creo que esto, como decía anteriormente el señor Baldovino, fue un logro histórico, un logro muy grande para la economía nacional y para la seguridad de las relaciones jurídicas que se van a entablar de aquí en adelante. Básicamente lo que se viene a evaluar son 11 resultados inmediatos que tienen que ver con varios elementos, algunos son transversales y otros específicos que el gobierno tenía que cumplir, no el gobierno, el Estado paraguayo. Eso abarca un periodo de tiempo que en este momento el corte fue del año 2015 al año 2021, al 3 de septiembre del año 2021. ¿Qué fue lo que vinieron a verificar? ¿Cuáles son las acciones que ellos vinieron a verificar? Primero, la coordinación del Estado paraguayo a los efectos de mostrar cooperación en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo. Luego, lo que tiene que ver con la cooperación interagencial y la cooperación internacional en esta materia. Luego vienen las medidas que se adoptan al respecto de la legislación vigente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y también la proliferación de armas de destrucción masiva. Y posteriormente están las medidas que se adoptan para poder luchar contra estos flagelos, las herramientas con las que cuentan los órganos del Estado, público y privado también, ¿verdad?, para poder atacar estos flagelos y por último, por supuesto, los resultados que estos elementos van dando. En ese contexto nosotros hicimos varias cosas bien de cara a afrontar la evaluación. Se hizo una autoevaluación y en ese momento se identificaron, en el año 2018 se identificaron cuáles iban a ser los ejes temáticos que teníamos que desarrollar para poder llevar adelante esa evaluación. Paraguay, de la tercera ronda de evaluaciones a esta cuarta ronda, entró con un casi 80% de incumplimiento. Y hemos levantado y repuntado en cumplimiento técnico, en tener las medidas óptimas para poder llevar adelante esta evaluación y luego a la carrera, una vez aprobados todos nuestros cuerpos legales, a la carrera para poder demostrar la efectividad, que era lo más importante y que son los ejes centrales sobre los cuales los países, no Gafilat como está diciendo Pipo, ¿verdad? Los países son los que nos evalúan, son los países, por eso son rondas de evaluaciones mutuas. Ellos nos evalúan, ellos son los que finalmente dictaminan sobre el proceso y dicen, sí, somos una región, por eso es importante que nosotros vamos a estar a la altura de la región y de la comunidad global. Gafi finalmente, que es el órgano de la red global, es el que aprueba nuestro informe, que es el que va a salir a la luz de acá a 4 o 6 semanas y es el que nos va a finalmente decir que estamos bien, que somos un país cooperante y que somos un país que está a la altura de responder ante cualquier situación que pueda darse en esta materia. ¿Quién es Gafi? O sea, Gafi, ¿dónde está? ¿Quién lo compone? ¿Cómo se compone?
digamos, para saber, para que la gente sepa un poco, porque el Grupo de Acción Financiera Internacional es Gafi, ¿verdad? Pero está Gafilat, que es la filial latinoamericana, digamos. Exactamente. Ese Gafi, ¿quién lo compone? ¿Cómo se creó? ¿Es un organismo de Naciones Unidas, el Banco Mundial? ¿Cuál es su formación? Gafi es un órgano internacional que surge a raíz de varios países de la Comunidad Europea, ¿verdad? Entre ellos está Francia, hay países también que tienen doble membresía, como Argentina y Brasil, que son evaluados por Gafi con la cooperación de Gafilat. México también es un país que tiene doble membresía aquí a nivel de Latinoamérica y del norte. Y también del otro lado de la comunidad global hay varios organismos que son sectorizados. Está Monival, ¿verdad?, que es de la Comunidad Europea, que también tiene su asentamiento con Gafi. Luego están los países asiáticos que también se aglutinan y todos ellos vienen a formar hoy lo que es Gafi. Gafi como tal es el órgano global, tiene un asiento en la OCDE y ellos son los que verifican todos los procesos de las comunidades, ¿verdad?, de los bloques regionales, y van determinando los procesos, principalmente lo que se denomina de calidad y consistencia. Es una certificación, básicamente. Sí, en realidad no sé si llamarle una certificación, pero como nosotros somos países que nos sometemos voluntariamente a las reglas en este caso, de Gafi, así como de otros tratados internacionales, en este caso lo que nosotros verificamos, lo que se certifica es que los estándares que Paraguay tiene para cumplir con una lucha contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, están a la altura de la comunidad internacional. Gafi hoy es un órgano internacional reconocido por más de 180 países, entonces esta certificación, como le llamamos, es muy importante porque da una seguridad a los países que van a venir a negociar con nosotros. De hecho, nosotros, usted aclara que nos adherimos, pero si no lo hacemos también hay consecuencias, supongo, ¿verdad? Por supuesto, de hecho que esta situación en la que los países que conformamos bloques, cuando nos ponemos con ellos y estamos haciendo un trabajo conjunto, damos una seguridad a otros países que quieren negociar o con aquellos que son parte de nuestro bloque o con nosotros mismos. Entonces, es muy importante trabajar. El mundo globalizado no nos permite trabajar como una isla. Entonces, en ese contexto hay que tomar en cuenta países con contextos muy importantes, diferenciados, como Cuba, son parte de Gafilat. Óscar Orué, viceministro de Tributación, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. También a toda la teleaudiencia. La institución a tu cargo, ¿qué aportó en toda esta historia? Bueno, aportó impulsos de normativas que fueron aprobadas, intercambio de información con más de 140 países a través de la aprobación de la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua, que fue recomendación de la OCDE justamente. Y un poco respondiendo a la pregunta de Pipo y complementando lo que dijo Carmen, el G8, a instancia del G8 se crea el Gafi en el 89 aproximadamente, y como dijo ella, también está justamente en la OCDE, en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico de los Países, la OCDE. Y hemos levantado el secreto bancario, ¿verdad?, para las investigaciones tributarias. Se ha también establecido que tanto el contrabando como la evasión de impuestos principalmente es un delito precedente del lavado de dinero o lavado de activos, como se dice en la mayoría de los países. Y es muy importante esto teniendo en cuenta de que hay 40 recomendaciones de Gafi y esa justamente es la que nosotros vamos implementando y bueno, eso es lo que se evaluó en esta etapa, ¿verdad? Y creo que es un golazo porque se lo mira al país, no se lo mira a un gobierno o a solamente la parte gubernamental, sino se mira al sector privado y al sector público. Y desde ese punto de vista creo que todos hicimos las tareas y realmente hubo un compromiso de todos los actores para que hoy podamos decir que la evaluación fue positiva. Viceministro, justamente hablaste de evasión, que es uno de los problemas principales, ¿verdad? Que la gente que evade impuestos, que ese dinero sale en efectivo, se esconde, se guarda, se lava, se disimula. Esto ayuda a elevar también la base tributaria y mejorar también la recaudación en tributaciones, a eliminar un poco ese comercio en negro que hay. Definitivamente. Creo que hicimos muchos pasos en estos. Bueno, a mí me toca ya 3 años como viceministro y 1 año ya con Fabián Domínguez al principio.
de este gobierno y hemos hecho muchos avances. En ese sentido, creo que estas leyes que se aprobaron, también las estándares internacionales, la ley 6657, esa ley básicamente nos posiciona, nos da mayores atribuciones o mayor atribución le da a la administración tributaria para poder lograr justamente tener un perfil de riesgo al contribuyente y de esa manera poder hacer una lucha más frontal contra la evasión de impuestos. Creo que hoy podemos decir que el sistema tecnológico, la inversión que hizo la administración tributaria ha valido la pena y hoy hemos disminuido considerablemente justamente el nivel de evasión. Imagínate, Pipo, que en pleno julio, cuando todo el mundo habla de que hay una recesión económica, de que solo vamos a crecer 0,2% el PIB este año, nosotros hemos ya superado 16% entre julio 2022 versus julio 2021 y más de 228 millones de dólares hemos recaudado más en estos 7 primeros meses. Entonces creo que, sin lugar a dudas, la reforma tributaria que hicimos en el 2018, empezamos en el 2018 y aprobamos en el 2019 y fue ya implementado en el 2020, ya cuando había asumido, fue realmente muy importante para lograr esto que estamos hoy hablando y complementando con todas las acciones que hicimos para poder tener una evaluación positiva en Gafilat. ¿Se amplió la base o se amplió la recaudación sobre la base que ya estaba? Se amplió la base. Hoy tenemos casi 1.400.000 contribuyentes. Nosotros teníamos, cuando asumimos, 800.000 contribuyentes nada más. Eso ayudó muchísimo a lograr este nivel de recaudación. Y como digo, ¿verdad? Nuestra intención era más bien expandir la base sin aumentar las tasas, que fue lo que se logró al final, y establecer condiciones de medidas anti-elusión y medidas anti-lavado, ¿verdad? Porque hay dentro de las reglas tributarias hoy también medidas de lucha contra el lavado de dinero. Es más, tenemos un convenio con CERPELAP y cuando a mí me tocó la evaluación, lo primero que preguntan los evaluadores de Gafi justamente es cómo se da esa interconexión, ese intercambio de información, ese trabajo en coordinación entre CERPELAP y tributación. Y creo que valoraron ese esfuerzo que hicimos en este periodo. Ustedes, viceministra, son técnicos, ¿verdad? Ambos. No debe ser fácil entrar también en el tema del juego político, ¿verdad? Cuando de repente en el ámbito político algunos dicen, acá en Paraguay no se ha hecho absolutamente nada, somos el paraíso del lavado de dinero. Sin embargo, esto dice otra cosa, ¿verdad? Por un lado, digo nomás, hay que hacer, me parece, esa separación de ese discurso político que se pretende instalar, que a lo mejor tendrán sus motivaciones, pero esto que salió la semana pasada, lo de Gafilat, es la confirmación de que si bien hay ajustes quizás que tenemos que hacer todavía, pero que las cosas se fueron haciendo bien, digamos. Mira, lamentablemente nosotros no podemos, y creo que ningún ser humano puede decir que no es político. En la esencia, todos los seres humanos tienen algún tipo de tendencia o de simpatía al menos, y en estos casos, cuando nos regimos por gobiernos democráticos, siempre es importante entender que las instituciones también tienen un cierto atisbo de política en su seno, y las políticas no son malas, las políticas están justamente para dirigir las cuestiones. Yo creo firmemente que el Estado paraguayo ha llevado adelante una evaluación exitosa porque las políticas que se dirigieron para el cumplimiento de las recomendaciones fueron óptimas. No sé si óptimas va a ser la palabra, pero sí voy a utilizarla porque realmente dieron el resultado que hoy esperábamos. Fueron también el fruto de muchas personas altamente técnicas en todas las instituciones que estuvieron al frente de esta evaluación. Gente realmente destacable por su compromiso. Y yo puedo hablar también, como dice el viceministro, por los últimos 3 años que me cupo estar al mando de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y actualmente de la Secretaría Adjunta, ¿verdad? Gente muy comprometida. Ustedes saben que los recursos en el Estado paraguayo son limitados
y sin embargo estas personas demostraron un alto compromiso ético y un alto nivel de amor por su trabajo. Realmente hicieron patria y nosotros podemos decir que en este periodo que nos cupo trabajar hemos encontrado muchos desafíos, llevamos adelante en un tiempo récord muchos de ellos. Me preguntaste al principio qué se hizo y bueno, desde la aprobación del paquete de leyes nos dimos a la tarea de la eficiencia y la efectividad, que era lo que venían a medir, y para poder mostrar estos resultados que de los que hablaba, por ejemplo, el viceministro, muchas leyes tuvieron un corto plazo de tiempo para demostrar su efectividad. En ese contexto tenemos que resaltar a todos los organismos que estuvieron detrás de la evaluación, las instituciones públicas y las instituciones privadas, los bancos, las financieras, las casas de cambio que tuvieron un cambio normativa, que se dio un cambio de paradigma, tuvimos peleas de idas y de venidas, pero finalmente ese diálogo es también lo que fue valorado por el organismo técnico, porque demostró el acercamiento del organismo, en este caso CEPRELAT, para poder poner a disposición de los sujetos obligados, hoy les quiero llamar sujetos comprometidos como parte de nuestra evaluación, para poder cumplir, poner normativas que sean altamente eficientes, porque la comunidad que las debe cumplir las acepta, las comprende y las aplica en consecuencia. Entonces, todo esto realmente es muy importante. Yo quería decir sobre lo que preguntaste, Jorge, si bien no fue una pregunta a mí directamente, pero creo que tengo la responsabilidad de responderla. Creo que hoy no podemos mezclar la cuestión política con una cuestión país. Yo creo que ahí tiene que haber coherencia, ¿verdad? Porque si un organismo, que no es un organismo cualquiera, que es hace una evaluación muy exigente, porque es así, es correcto desde el momento que hace una evaluación desde el punto de vista de las normativas y otro desde el punto de vista de la efectividad, ¿verdad? Entonces, son muy exigentes las evaluaciones que hace Gafilat, y que hoy representantes en el poder legislativo digan de que Paraguay se está convirtiendo en eso, realmente es incoherente desde todo punto de vista. Y en realidad lo único que hace es golpear no al gobierno de Mario Abdo, no a un político en particular, sino golpea al país, porque necesariamente es representante del pueblo paraguayo un político que está sentado en una banca, sea el Senado o sea diputados. Entonces realmente hay que ser coherente en este punto y sale de lo que hoy Paraguay está haciendo. Entonces nosotros tenemos que mirar el vaso o medio lleno o medio vacío, y depende de nosotros mirarlo. Ahora, ¿qué pasa si un organismo internacional de la seriedad con la que es Gafi viene y mira y te dice, no, están en el camino correcto y hoy pasamos esa evaluación? Y es más, ¿verdad? Y Carmen me va a complementar, ¿verdad? Porque ella estuvo en Quito, a mí no me tocó ir, ¿verdad? Pero el representante de Hacienda fue, y Chile tuvo la misma calificación de Paraguay. Hoy está siendo evaluado Ecuador, creo Argentina y Brasil todavía no fueron evaluados, esta es la cuarta ronda de la evaluación. Entonces, tenemos que ir viendo, ¿verdad? Y creo que hay que respetar un poco o considerar este punto, porque es muy importante este paso que dimos como país. ¿Sabes, Oscar, viceministro, y también a la viceministra, me parece tan importante lo que dicen? ¿En qué sentido? Valorar, decís, ¿verdad? Y esto también es una provocación para las instituciones. Por eso yo, viceministro, te preguntaba lo del tema político, y perdón que insista con eso. Necesitamos seguir en esa misma línea. Totalmente. Porque si seguimos teniendo el problema de las filtraciones en CEPRELAT, si seguimos teniendo el problema del Banco Nacional de Fomento, de que revela, filtra información confidencial del secreto bancario, o la negativa del Banco Central del Paraguay en cooperar con el Ministerio Público en proveer toda la información, va a ser un retroceso. Yo por eso le preguntaba, ustedes son técnicos y la contaminación política, y usted dice, por supuesto que hay una cuestión política de por medio, pero qué importante es preservar la institucionalidad, porque si utilizamos las instituciones como herramienta de persecución o pretendemos instrumentar las instituciones para una cuestión política, todo lo que hemos logrado y que ustedes están destacando y ponderando por la importancia que tiene Gafi,
podemos tirar por la borda si se dan estos 3 hechos nomás que acabo de mencionar, ¿verdad? Por eso insistía con esto. Totalmente, ahí quiero hacer mención también de lo que dice la recomendación número 1, que tiene que ver justamente con el conocimiento que pueden tener todos, no solamente los sujetos obligados, sino todo el sistema antilavado de dinero, todas las personas que están en un país que es sometido a una evaluación. En ese contexto, lo que decís, no solamente el Grupo de Acción Financiera Internacional viene a medirnos a los organismos que estamos implicados en la prevención del lavado de dinero, sino a la ciudadanía misma, porque ellos recorren nuestro país por prácticamente entre 15 y 22 días. Y muy importante lo que decís, porque justamente todas estas filtraciones demuestran también el grado de conocimiento y el grado de afectación y compromiso de los ciudadanos paraguayos. Todos estamos afectados al cumplimiento de las normas. Y en ese contexto, no solamente vamos a medir que una persona que sea sujeto obligado tuvo una implicancia en una filtración, sino también todos aquellos que aprovechan esa información. En ese contexto, lo importante es que todos nosotros sepamos que cuando realizamos algún tipo de esas acciones, bancos, financieras, ya sea tipping off, ya sea noticia, ya llámese como se llame, si esto ocurre, nos está afectando a todos como Estado paraguayo. Entonces, en ese contexto, muchas veces a mí me frustra, porque como bien decís, yo soy una técnica y trato de preservar en todo momento mi gestión y la gestión de mis compañeros que están detrás. Entonces, en ese contexto, cuando veo que salen situaciones que escapan de nuestras posibilidades, ¿por qué? Porque nosotros ponemos todo un sistema tecnológico de primera y de punta, hemos invertido muchísimo para poder mejorar cuestiones de seguridad, tanto a nivel tecnológico como a nivel de seres humanos, porque las personas que están detrás realizando el trabajo son seres humanos, que tienen familia, que tienen hijos. Entonces, todo esto llama la atención. No queremos pasar un nuevo evento como el que trágicamente afectó a un agente fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, cuando salen las cuestiones, eso también habla de la coordinación y eso también habla del conocimiento de riesgo que todo el Estado paraguayo tiene. En ese contexto, tenés toda la razón en que no se deben politizar de ninguna manera los trabajos técnicos que llevamos a cabo, pero también es importante hacer educación en prevención. Y educación en prevención nos afecta a todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes, y todos tienen una cuota de responsabilidad que en cierto sentido, en cierta medida, deben de cuidar porque también nos afectan en las notas y en los procesos. Ahí hay una consideración que, perdón que insista, que me tomo por aludido cuando usted dice quienes usan esa información. Por la naturaleza nosotros de nuestro oficio, no estamos obligados. Yo cuando viene una filtración, yo me froto las manos. Porque generalmente con esa filtración a lo mejor nos enteramos muchas cosas, por cierto. Pero por la naturaleza de nuestro oficio, nuestra profesión, no tenemos la obligación de guardar esa confidencialidad como si tienen los funcionarios públicos y que eso está penado, incluso está regulado por una normativa, ¿verdad? Entonces, yo voy a ser insistente siempre en la necesidad, en la importancia, en la seriedad del respeto de esas normativas. Ahora, si se dan esas filtraciones ya por una cuestión de que ese funcionario incumplió esa normativa, ya yo hago, si cae en mis manos una filtración, como cayó en un momento, pues si considero que es de interés general, lo voy a publicar, ¿verdad? Pero digo más como también hay más una responsabilidad, por eso está penado para los funcionarios públicos, que tienen que ser los celosos custodios de esa información. Exacto, tenés toda la razón, tenés toda la razón, y para eso, y justamente nos toca en circunstancias concomitantes con la Subsecretaría de Estado y Tributación, y ambas instituciones hemos aplicado procedimientos y protocolos establecidos cuando se dan situaciones de esta magnitud para poder evidenciar qué es lo que puede pasar y cuáles son las acciones que tenemos para tomar. Y cuando tomamos una medida, las medidas también son en la medida de que pueden ser dadas a conocer, son dadas a conocer. Y la aplicación de sanciones cuando corresponde al tinte penal, corresponde a un órgano especial y jurisdiccional que es el Ministerio Público. En ese contexto, también hay que poner que todas las instituciones tomamos las medidas para poder determinar esa situación. No obstante, a lo que voy también y tengo que remarcar, es que en todos los momentos, todos los actos tienen consecuencias. Y esas consecuencias en el periodo de la evaluación también tienen que ser valoradas. Gracias a Dios contamos con un equipo evaluador que mide el riesgo y el contexto. ¿Qué significa eso? Conoce el grado de riesgo que tiene el Paraguay y el contexto en el cual se mueve Paraguay. Ellos tenían perfectamente identificados a todos los bancos como a los medios de prensa, a todas las personas que estaban involucradas en situaciones de actividades financieras, no financieras, como también a aquellos que estaban en una situación de informalidad. Es decir,
todo ese riesgo y contexto ellos manejaron y pudieron valorar también información que estaba siendo puesta de alguna manera en un periodo muy, muy complicado para nosotros y que podía ser también un elemento que perjudique a la evaluación. Claro, pero igual lo hicieron desde el 2015 al 2021. Yo creo que estos últimos ya no tuvieron en cuenta, esto último que pasó. De Porque hecho, hacen que la cuando salvedad, estamos, 2015-2021. de hecho que cuando estamos en periodo de evaluación hay un tiempo en el cual, y nosotros hacíamos este ejercicio muy a menudo, hay un tiempo en el cual el informe es circularizado a la red global. Entonces, ¿qué hace el país que recibe un informe? Generalmente busca en Google o en cualquier buscador, busca Paraguay y ve qué es lo que salta. Entonces, en ese contexto, ellos tenían una situación para conocer Paraguay, de cómo se manejaba, y generalmente los expertos que reciben los informes de todas las unidades de inteligencia y otros organismos como Ministerio de Relaciones Exteriores y demás, que reciben para comentar, hacen este mismo ejercicio. Buscan cómo está el país, cuál es su riesgo y contexto, para poder evaluar en la medida que ven la información. Entonces, en todo tiempo, lo que se dice, lo que se habla y cómo se dice es importante y es valorado de alguna manera. A mí me gustaría complementar algo con lo que dice la viceministra. En ese sentido, creo que la evaluación habla de moderada, ¿verdad? Como ella dice, en un mes vamos a tener el resultado, ya vamos a poder leer, todos vamos a poder leer, ¿verdad? Entonces, en ese punto lo que es importante tener en cuenta es que va a haber observaciones. O sea, no es que nosotros pasamos y que no hay ninguna observación. Hay observaciones que vamos a tener que hacer el seguimiento de esas evaluaciones o esas observaciones y, lógicamente, ahí vamos a tener que corregir ciertos puntos o ciertas cosas que ellos están viendo como que falta hacer esas correcciones. Y seguro que van a haber todavía deficiencias, seguro que hay todavía muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Entonces yo creo que esto va a tener todavía mucho por delante y todas las instituciones vamos a tener que ir corrigiendo en la medida que podamos mejorar justamente estos puntos, ¿verdad? Y creo que eso es uno de los puntos que hay que mejorar, el tema probablemente de filtraciones o cuestiones que en realidad no tiene que estar, porque eso perjudica las investigaciones y perjudica normalmente el resultado que podamos tener. Y a mí me pasó, ¿verdad? Cuando a mí me llaman los periodistas y me dicen, yo sé tal cosa, le digo, por favor no filtre porque a mí mi investigación me perjudica y probablemente tenga, ya se le alerte al investigado y eso al final lo único que va a hacer es generar que pueda hacer cosas que traben o obstruyan la investigación que estamos haciendo. Tengo que hacer una pausa a la vuelta. Pasamos raspando, pasamos bien, decía hace rato el expresidente del BCP. Dice, pasamos bien. ¿Por qué decimos raspando? Porque ponía como ejemplo, creo que Chile, Uruguay también tienen la misma calificación, creo que Ecuador, que tampoco es para que pasamos raspando. Vamos a sacar, ¿se va a tardar otra vez 8 vamos a sacar pecho de esto. ¿O cada cuánto se va a volver a hacer? Hay una periodista. Creo que cada 4, no sé. No, de hecho que nosotros ya estamos en una quinta ronda de evaluaciones. Acuérdense que cuando venga la quinta ronda, que comienza en el año 2025, el periodo de evaluación va a ser del 2021 a la fecha que nos toque. O sea, entonces nosotros ya estamos... 3 años entonces, 4 años. Más o menos, no hay un tiempo. Y miren que a nosotros nos tocó pandemia y ahí se extendió inclusive nuestro periodo de evaluación y se retardó también. Hay muchas circunstancias que se toman en cuenta. Hacemos una pausa cortita, venimos enseguida, pero antes llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con el aditivo creado exclusivamente por Shell, que recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel, limpiándolo y eliminando los depósitos acumulados. Sentite insuperable cargando Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Bueno, hay semana de combo, amigos, en Bristol. Los amigos eligen, por eso vos elegís tu combo. Aprovechar los últimos días por nuestro mes aniversario. Te triplicamos tus chances para ser uno de los ganadores de tu compra. Te salió gratis o de la camioneta Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Este super combo de hoy, notebook HP de 14 pulgadas con auricular JBL. Precio normal 18 cuotas de 245.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sí, muy rico el vino, ¿eh? Sí. Ah, muy rico. No tomaste nada. La primera copa, no sé la cuándo la tuya. Bueno, seguimos. Acá tengo una cosa. A ver, una pregunta práctica a la viceministra. Viceministra, sí.
Me preguntan, por ejemplo, el famoso caso de la gente que maneja efectivo en el campo y viene y compra un vehículo en efectivo. El distribuidor de vehículos es sujeto obligado, creo que el que vende vehículos es el escribano, alguien es sujeto obligado ahí que informa que esta persona vino con 150 o 200 millones de guaraníes en efectivo y pagó un vehículo. Ese informe se le va a usted y ustedes informan a la fiscalía eventualmente. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, ahí está la palabra que utilizaste, eventualmente es la correcta, Pipo. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad en la cadena de aplicación de debidas diligencias están sujetos comprometidos, sujetos obligados, está el importador de vehículos que va a hacer la casa de venta del vehículo, está el escribano que hace la transferencia. En ese contexto lo que hace es, en cada uno de los dos, se hace un proceso de debida diligencia, es decir, conozca a su cliente, se le pide su cédula de identidad, alguna información sobre la forma en la que adquirió el dinero. En el caso de los escribanos, por ejemplo, le piden una declaración jurada del origen de los fondos. Entonces, todo eso, y más todavía hoy que tenemos mucha información a disposición, ¿verdad? En redes, uno puede hacer una búsqueda, una persona y encuentra varios datos. Uno pone su nombre en un buscador, como estaba diciendo anteriormente, Paraguay, en este caso pone el nombre de una persona y puede tener mucha información. Y de manera a qué se hace esto, a conocer que no es un terrorista, que no es una persona afectada a procesos judiciales, lo que haya a disposición. No es que se comunica de manera inmediata un reporte de operación sospechosa, no. El reporte de operación sospechosa se comunica cuando se dan ciertas circunstancias que hacen que la operación, más allá de ser un poco inusual, tenga ciertas connotaciones. Por ejemplo, si una persona de un origen de Medio Oriente, vamos a poner, y uno pone en un buscador y justo le sale que tiene una vinculación a una lista internacional de terroristas, como son las listas de la ONU o de la OFAC, ¿verdad?, de Estados Unidos, entonces ahí llama la atención y esas son las cuestiones que generan reportes. Muchas veces se hacen reportes de manera defensiva porque pueden tener una connotación, que si yo puede ser una persona expuesta políticamente que pueda estar en el medio o tener alguna connotación judicial por algún tipo de circunstancia. En esos contextos podría darse que los sujetos obligados decidan realizar un reporte por alguna eventualidad, pero eso al entrar al sistema de la CEPRELAT, nosotros trabajamos con un sistema de Machine Learning, de inteligencia artificial, que nos permite medir el riesgo. Hace un conteo de ciertos elementos que tiene el reporte y nos da una situación de riesgo. La situación de riesgo más alta vamos a decir que es 10, la que tiene 10 es la que es atendida primero. Luego hay otras ponderaciones de 8, 7, 6, 5, 4, 3 y así vamos entrando por prioridad, de acuerdo a los elementos que primeramente son valorados. Entonces, un reporte que se realiza pasa por varios filtros y entra en un sistema de ranking y el que tiene el puntaje más alto es el más grave, el primero que se atiende. Porque pregunto, porque hay muchos casos que se ven ahora de inversionistas extranjeros que vienen a comprar bienes raíces acá, compran propiedades de Argentina, porque cuestión de inseguridad financiera en Argentina, el dólar no vale nada, la gente saca su plata y viene e invierte acá. Eso va a generar, generalmente va a venir y va a decir, un tipo compró $500,000 en un departamento, viene, pagan la escribanía, pagan la transferencia, genera un montón de información ahí. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se cubre el vendedor también? Veamos lo que estás diciendo, ¿verdad? Viene una persona extranjera con una cierta cantidad de dinero, no lo hace por el sistema financiero, digamos, por las connotaciones actuales del país vecino. Entonces, en esa circunstancia, lo primero que nosotros decimos es, bueno, vino con el dinero en efectivo, hay el primer paso que tiene que cumplirse es una declaración de transporte físico transfronterizo que se hace ante la aduana, es un formulario que se tiene que llenar y que debe de declarar el viajante que viene con $500,000, ¿verdad? Y el motivo, lo que sea que viene a hacer con eso, es un formulario que está. Entonces, generalmente lo que se buscan son esas inconsistencias y cuando hablamos de que el dinero cruza en efectivo una frontera y no es declarado, es contrabando, porque el dinero también es objeto de este delito. Hay los dos, ¿qué pasa con el vendedor? O sea, el vendedor que le vendió y para declarar, hace factura, tributa sobre eso, le cobran en efectivo, deposita en su cuenta y le dice, vendí un departamento, el banco le dice, si vendí un departamento está bien, acá está. O sea, ¿para el vendedor es un problema o es el problema del comprador? No, en este caso, desde el punto de vista tributario, lo que va a hacer, se le va a inscribir de oficio cuando el escribano o en este caso la empresa que le venda declare eso, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar probablemente.
¿verdad? Después se va a analizar, ¿verdad? Seguramente ahí ya en el ámbito de la competencia de CEPRELAT van a ver si cómo entró ese dinero, ¿verdad? Ese dinero probablemente va a ser sujeto de una investigación en el país de origen, ¿verdad? Porque hoy tenemos intercambio de información y van a poder pedir tranquilamente, ¿verdad? Entonces hoy inclusive hay intercambio de información automático cuando se ve que hay una posible evasión de impuestos en territorio paraguayo que afecte a una jurisdicción extranjera. Acá me hacen una consulta, viceministra. Me dicen, ¿hubiera sido posible pasar el examen si no se hubiera contado con las leyes aprobadas o preparadas en el gobierno anterior? Es decir, si las instituciones cerradas, Senavico, hubiera sido posible pasar el examen si no se hubiera contado con los resultados de la Fiscalía. Observación, el foco de esta evaluación era en resultados, más allá de las leyes aprobadas, era ver la efectividad de la normativa. Si no teníamos casos sonados llevados a la justicia, como lo de OGD, Ramón González Daer y las incautaciones de Senadico, o el caso Ultranza, me preguntan. Bueno, si ustedes, de hecho lo van a tener, de acá a 4 o 6 semanas el informe va a ser público, va a estar publicado por la Red Global y van a poder mirar efectivamente todos los hechos que cuantificaron el resultado, ¿verdad? Yo no puedo dar ningún tipo de datos sobre el contenido, sí puedo hablar sobre lo que hicimos. Y en ese contexto, les vuelvo a repetir que el informe genera el resultado sobre 11 resultados inmediatos. Y en ese contexto muy importante, muy bien valorado, fue el paquete de leyes que fue aprobado en el año 2019. Efectivamente, todas las instituciones tenían un trayecto, tenían un cierto tipo de actividad, pero fue muy importante apuntalar los resultados conforme a los estándares internacionales. Como les digo, fruto de un autodiagnóstico realizado en el año 2017-2018, encontramos que faltaban una gran cantidad de acciones y muy importante el compromiso de las instituciones para llevar adelante todas estas acciones, principalmente en adecuar el marco normativo que tuvo que ver con esas 10 leyes que adecuaron, principalmente lo que tiene que ver con el delito de lavado de dinero del 196 del Código Penal, adecuar a la Convención de Bienes de Palermo, eso fue muy importante. Luego también lo que tenía que ver con la Senavico, teníamos que tener un régimen adecuado para la administración de los bienes, con lo cual se dotó con una ley del año 2019 también que sirvió para mejorar los espectros de este organismo. Luego también fueron valorados lo que tiene que ver con el registro de beneficiario final, una ley que fue aprobada en el año 2019 y posteriormente en un tiempo récord yo siempre quiero decirlo porque me parece que es muy importante, en tiempo récord se estableció un sistema de registro de beneficiario final y de estructura jurídica que para mí es un modelo de la región y creo que nosotros de hecho ofrecimos toda nuestra cooperación como país para mostrar a los países de la región cómo lo hicimos y cómo alcanzamos altos grados de cumplimiento en el marco de esta normativa. La cooperación internacional también en todos los organismos, hablaba el viceministro a través de la Subsecretaría de Estado y Tributación, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la UIF, o sea, la CEPRELAT, también el Ministerio de Relaciones Exteriores, un trabajo fenomenal en demostrar su trabajo en cooperación internacional que fue muy bien valorado, no por nosotros ni los evaluadores, sino por los propios países que aportaron a ese proceso. Y también es muy importante mencionar que con el paquete de leyes se aprobó las leyes para adecuar los estándares antiterrorismo, que también nos pusieron a la altura y principalmente dieron una seguridad jurídica a países afectados por actos terroristas, de que Paraguay tiene elementos para buscar cómo mitigar riesgos de financiamiento de terrorismo y también de evitar que esos actos de financiamiento pudieran estarse realizando por captaciones de recursos acá y por destino a países de Medio Oriente u otros lugares del mundo. Viceministra, gracias por su tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes por el tiempo. Viceministro, vamos a esperar entonces el contenido de las observaciones, el contenido y después trabajar sobre eso. Sí, por supuesto. Yo creo que vamos a tener, como ella dice, en 3 o 4 semanas y ahí vamos a seguir trabajando. Es muy importante lo que dice ella. Acá hay un trabajo coordinado muy importante de varias instituciones. O sea, no es solamente el gobierno, no podemos decir que es un gobierno o el otro gobierno.
acá tenemos que decir que es Paraguay y que el sector público y privado trabajó de forma coordinada para lograr esto. Creo que como paraguayos tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que sentirnos muy bien con este resultado, porque lo que va a ayudar, y con esto termino, es que Paraguay pueda exportar, pueda comercializar de forma más barata, sin restricciones. No vamos a tener problemas con corresponsabilidad a nivel financiero internacional. Y bueno, una posibilidad de que poder mostrar al mundo la producción paraguaya, la industria paraguaya, y desde el punto de vista público, nuestros préstamos o nuestras colocaciones van a ser mucho más baratas de lo que hoy son gracias a esta evaluación. Viceministro, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Pipo, hacemos una pausa a la vuelta y nos metemos en tema político. Sí, señor. ¿Qué tenés Viaja antes? tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin interés en tu tarjeta de crédito en toda la agencia de viajes y aerolínea del país. Banco Baza, cuando quieras estamos. Hay días donde hablas y sentís que te entienden menos que a un japonés. Que tu nariz no hable por vos. Tomá Angry Pass Plus, la mejor manera de acabar con el resfriado. Angry Pass Plus día y noche. Analgésico, antifebril y antialérgico. Descongestiona, alivia y reconforta. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Elaborado por Laboratorios EMPA, división de Confar Saeca. Aquí Amanda. Bueno, otro tema en Caro Cruz, 22 y 32, 17 grados la temperatura en Asunción. Está Delis Maidana, diputado de la ANR. ¿Cómo estás, diputado? Para vos, Jorge, Pipo, y para toda la audiencia. ¿Sigue mañana el circo este? Esperemos realmente finiquitar mañana. Estamos en el punto 7 y ya nos faltan 3 a 4 puntos. Algunas argumentaciones, la verdad que en general ya le rebatimos todo, pero seguramente ellos al no tener los votos dilatan, divagan. Van a agregar más, dice. Leí que van a agregar más ahora. Y no tienen realmente argumentos, entonces recurren a esta farsa que llama juicio político. ¿Por qué nunca se planteó, yo sé por qué no, ¿verdad? Pero digo, no plantear, en una cuestión como esta, lo lógico sería que se haga ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ustedes pueden hacer con llamarle a un funcionario, hacerle una interpelación, donde en todo caso todos los diputados puedan preguntar, en este caso, donde dice tal cosa, ¿usted qué tiene para decir? Bueno, en este caso hicimos tal cosa, está en tal estadio. Terminó ya el argumento, o no terminó. Pero acá no hay posibilidad, no hay derecho a la defensa, no hay nada. Es un juicio, estamos tirando todo lo que queremos y decimos lo que queremos. Y ellos alegan eso, entonces, si prospera la acusación que la señora fiscal va a defenderse ya en el Senado, claro, sabiendo bien que ellos políticamente tienen los números en el Senado para la mayoría absoluta de 2/3 para destituir a la fiscal. Entonces, esto forma parte de un déjà vu político que ya vivimos ya en la época de Oviedo, que terminó a balazos en el marzo paraguayo y luego con la derrota del Partido Colorado en la vicepresidencia de la República en el año 99. Entonces, creemos de que, y de paso se desvían los grandes problemas nacionales como el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre un faltante de 36.000 millones de guaraníes en Conatel. Entonces, son cuestiones que esperemos superar mañana y pasar a otros puntos. Aquí hay una cuestión que estaba viendo. Es increíble cómo somos nosotros, ¿verdad? La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que es lo que dispuso... Iberoamericana, ni siquiera sí, Iberoamericana. El comité ejecutivo de esta organización designa como presidenta sustituta a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Por unanimidad, Jorge. Por unanimidad. O sea, hay aliados están aliados de la izquierda paraguaya, que es la que lleva la bandera acá. Está Venezuela, está Nicaragua, está Cuba, está un montón de países. Entonces, yo decía el otro día, estas consideraciones que se hacen a nivel internacional no se hace por una cuestión subjetiva, sino se hace por una valoración de resultados. Y esos resultados, evidentemente, nosotros no lo vemos acá. No lo vemos por una miopía política.
porque incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora que estamos tan fanáticos de los Estados Unidos, bueno, miremos también un poco qué dice el Departamento de Justicia. Y ellos hacen efectivamente una valoración objetiva. ¿Cuál es la valoración objetiva? Yo no digo que esta sea la mejor Fiscalía General del Estado que tuvimos en la historia, tienen sus luces y sus sombras, pero poner sobre la mesa resultados versus lo que no se hizo, ganan los resultados. Por eso estas consideraciones a nivel internacional y que lastimosamente acá, por una cuestión electoral, no la estamos mirando y queremos liquidar a esa institución. Asimismo, el juicio político se convoca la sesión 24 horas después aproximadamente del informe del embajador americano, o sea, la cabeza del proceso del informe del embajador americano. Pero días después, cuando un fiscal federal está en un almuerzo con la fiscala general, la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia le felicitan por su impecable trabajo. La Fiscalía brasileña reconoce de que Messer fue atrapado gracias a las informaciones pasadas por la Fiscalía paraguaya. Y la última elección como presidenta de la Asociación Iberoamericana de Fiscales significan un gran respaldo a esta señora que tuvo también un trabajo sin precedentes en la lucha con el crimen organizado por el operativo a ultranza. Acá hay una cuestión, o sea, hablar inclusive de cuestiones políticas o electorales parece hasta parte del juego electoral. Acá hay una cuestión más bien, yo quiero insistir en esto, una cuestión casi sediciosa, ¿verdad? De golpista, es decir, vamos a dar un golpe de Estado, prácticamente un golpe interno, vamos a desarmar a nuestro opositor más fuerte, vamos a sacarlo de carrera de manera ilegal, de manera fuerte, violando todas las instituciones, violando todos los derechos que tiene para candidatarle a un tipo que no tenga respaldo, pero que como no hay otro rival con cancha libre, juegue solo él. Entonces, a veces es complicado los términos, parece que si electoralista, decir, bueno, pero en el tema electoral pues todo válido, en el tema político todo vale, pero en el tema, acá hay un tema institucional, constitucional, yo insisto en el tema golpista, sedición, o sea, plantear una fiscalía general amiga para sacarte a vos que puedes ganar en el Senado, entonces voy a sacarle carrera a Maidana para que gane el que es de Misiones, también el otro tengamos los votos de Misiones, voy a sacarle carrera a fulano. Eso es sedición, es un golpe de Estado. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre, me parece, diputado. Y ya lo hicieron en el pasado con la lucha para la enmienda. No es que querían defender la Constitución Nacional, sino apartaron a 3 rivales políticos de peso en ese momento para la carrera presidencial, que eran los 3 expresidentes, Cartes, Duarte Frutos y Fernando Lugo. Y hoy realmente hasta da lástima que su candidato no prende absolutamente ante la ciudadanía y recurren a este tipo de artimañas. Encima que todos los argumentos están rebatidos, lo del avión iraní, lo de el caso Rodrigo Quintana, y hasta se le achaca responsabilidades de hechos ocurridos en el año 2005-2007, siendo que la señora Sandra asumió la Fiscalía General del Estado ya en marzo del año 2018. Acá hay otra cuestión que yo siempre vengo diciendo. Lo más fácil, inclusive para nosotros que estamos acá en este oficio de comunicadores, de periodistas, es mucho más fácil seguirle a la corriente, ¿verdad? Porque hay muchos que, entre paréntesis, hacen periodismo para las graderías y no buscando la verdad, ¿verdad? Hace rato perdimos eso, es otra discusión que en algún momento habría que plantear como gremio, ¿verdad? ¿A quién le importa hoy día la verdad? Me decían los otros amigos. Cada sector defiende sus intereses. Pero te decía, qué fácil es entrar en esa línea, ¿verdad? Sí, se tiene que ir porque esta señora... ¿Y dónde está el respeto o eso mismo que ustedes hacen? Vos hoy haces, diputado, una defensa a la institución, pero dicen, no, le defiende a Sandra Quiñones porque Sandra Quiñones luego es leal del líder del movimiento que pertenece. Pero acá se defiende la institucionalidad, que no lo decimos solamente nosotros, que ya acabo de mencionar las reacciones de los organismos internacionales, que a propósito de Gafilat también, desde afuera nos ven mucho mejor que lo que nosotros nos vemos acá. Y gran parte del resultado del informe de Gafilat tiene mucho que ver con el trabajo del Ministerio Público, precisamente. Totalmente. Me estaban informando el otro día desde el Ministerio Público que un reporte de operaciones sospechosas ROS o un informe de inteligencia financiera que pasa CEPRELAT al Ministerio Público
En primer lugar, por recomendaciones de Gafilat no se puede usar como cabeza de proceso. Entonces lo que hace el Ministerio Público es investigar, pedir informes a los registros públicos, a la Superintendencia de Bancos y a una serie de instituciones. O sea que el trabajo hecho por el Ministerio Público, así como el Congreso Nacional, con la modificación de varias leyes para que podamos, el trabajo de los bancos privados, este es un logro de un país. Por eso son temerarias e irresponsables las afirmaciones del senador Querey hoy al decir de que este es un paraíso para el tema del lavado. Entonces, creemos de que se ha avanzado mucho en institucionalidad en lo que respecta a la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y así también el Ministerio Público. Por supuesto que hay reclamos también al Ministerio Público. Yo te decía el otro día, cada uno por nosotros tenemos nuestro corrupto favorito. Nuestro corrupto favorito, yo le digo, ¿verdad? A mí me hubiese gustado que un fiscal le impute al presidente del Banco Atlas, a Miki Saldívar, implicado en el caso Leos, implicado en el caso Cabeza Branca, donde sí hay una investigación avanzada de 5 años. Hay elementos suficientes. No lo hace. Yo digo, ¿por qué no lo hace? Pues no, por eso estamos nosotros todos los días pidiendo que renuncie el fiscal que tiene la causa, que renuncie la fiscal. Porque si no, que es lo que yo le decía el otro día a Querey, si solamente planteás desde la comisión que estás presidiendo, que es la Comisión Bicameral de Investigación Lavado de Dinero, Delitos Conexos, hacia un sector nomás, queda la presunción de que esa es una comisión garrote para erosionar un proyecto político. ¿Quién pico va a estar en contra de que en Paraguay se extirpe el lavado de dinero, la narcopolítica, que entre paréntesis nadie dice nada de tu colega Ever Noguera? Aparecen unos audios hechos por la Senat, donde me habla él con un considerado lavador de dinero, y habla de plátano, habla de chicle, de caramelo. Habla entre paréntesis con una persona que forma parte, según la investigación de la Fiscalía, de una organización internacional que envía cocaína a Europa. Gravísimo lo de Noguera. Y hoy hay un silencio absoluto porque están con el tema. Sandra Quiñones, porque hay un objetivo político. Entonces eso hay que decirlo. Dos consideraciones. En el caso de algunos fiscales que no estamos de acuerdo con su trabajo o vemos que cometen omisiones o hechos punibles de encubrimiento, realmente para eso está el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Le decía el otro día al colega Alvarenga, que fue varios años miembro del jurado de enjuiciamiento de representación de la Cámara de Diputados, que ese es el lugar donde se debe plantear estas acciones contra aquellos fiscales que ellos consideran no cumplen bien su trabajo. Entonces, pasa por un respeto a la ley en todos los casos, no solamente cuando nos conviene. Y hay 3 o 4 colegas diputados que están imputados, que están chicaneando sus procesos judiciales y que hoy se erigen en jueces de la Fiscal General del Estado. No, absolutamente, sí. No, a lo que voy nomás, digo yo, esto continúa mañana, va a tener otra vez 4 puntos, puede ser que no estiren los 4 puntos y sigan. De repente, ya, digo yo, cuando ustedes le tienen que contestar otra vez y seguir con eso, o sea, de repente no sería bueno ya decirle, déjale más que hablen. Total, ellos van a hablar nomás, ellos están esperando que diga, che, me iluminó Irly Mariana y me convenció de que realmente esto que yo dije es una boludez y no tiene sustento porque tiene las pruebas, sino que va a seguir él, porque él, me reía la otra vez cuando habla Celeste Amarilla, fulano tal quiere 50, le pagan $50,000. Imagínate con la plata que manejan ellos, si fulano tal su problema fue $50,000, no, lo habían comprado 4 veces, ya verá, hubo el lácteo. Hasta ese ridículo llegan. Así, afirmaciones absolutamente irresponsables que tanto reciben. Le acusó a De las Nieves, que ni siquiera manifestó públicamente su posición. Ahora cambian otra vez el reglamento de la Cámara, pero hay una ciudadanía absolutamente desinteresada de ese problema. 150 personas estuvieron esa fue la cantidad máxima que apoyó supuestamente el tema del juicio político. Y convocan 150 partidos. Y hoy tenemos tantos problemas, Pipo, que estamos abocados como clase política, estamos en deuda con la ciudadanía y ellos siguen. Yo entiendo también el caso de algunas colegas del Tercer Espacio y la propia Celeste, candidata a senadora, como lo dijo en otro programa. Ellos buscan su minuto de fama, hablan y hablan, como no tienen base electoral, entonces a través de los medios masivos de comunicación buscan ganarse sus puntitos con mirar a las elecciones del 18 de diciembre. Y claro, eso porque cuando se plantea esto en un periodo electoral, y a eso hay que agregarle,
Esta señora se va en marzo del próximo año, ¿verdad? ¿Cuánto? En marzo del próximo año. Eso es lo que dijo el profesor de la Universidad de Minnesota, Michael Goldbeats, de que el momento del anuncio es demasiado llamativo, ¿verdad? Por hechos supuestamente ocurridos en el año 2017, donde el embajador hasta raya la intromisión en los asuntos internos de la República del Paraguay. Sí, además estamos, como decía, en plena época electoral, la persona ni siquiera es candidato a nada que sea público, o sea, candidato a un partido, a la presidencia de ese partido, o sea, interno de un partido, o sea, si vos me dijeras candidato a presidente y le preocupa que él va a ser presidente o va a ser senador, pues se mete en la interna de un partido político donde esa persona va a ser candidato a presidente del partido, no va a ser candidato a nada, a ningún cargo público. O sea, es rarísimo, no es raro. Porque raro sería no entendemos por qué es, entendemos por qué es. Pero esa pregunta que planteó este catedrático, que entre paréntesis monumental, parece que le censuraron. Oye, le llamaron de vuelta al cubano ese que habla para que le gusta como habla y le pidieron 10 veces la entrevistaron. Pasaron las notas, después se autoflagelaron así, casi hubo un suicidio colectivo ahí, entre paréntesis. Pero esto que eso el catedrático, ese interrogante que él se plantea, ustedes los paraguayos deberían preguntarse a quién beneficia esta designación que hace en esta circunstancia y en esta coyuntura este gobierno de los Estados Unidos. Así mismo, Jorge, ¿verdad? Y yo creo que el oficialismo tenía una alegría, no pudieron esconder su alegría en el momento del anuncio, pero después también se dieron cuenta de que ellos están con temor también de que si sigue así esto, muchísima gente vinculada al gobierno pueda salir en las próximas listas. O sea, este es un gobierno donde lastimosamente hay hechos de corrupción denunciados en numerosas instituciones, en el IPS, en DINAC, en Pedro Par, en el Correo Paraguayo, Copaco, en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora también apareció en, ¿cómo se llama?, en Conatel. Creo que no hay en estadística incenso en la unidad, no tiene, ¿verdad? Pues todo sí. Copaco, lo del pago al concuñado. Está 3 millones, en la quiebra. 3 millones de dólares se le pagó al concuñado con fondos COVID. Se usó la plata del préstamo que aprobaron ustedes, 1.600 millones de dólares, 3 palos verdes para darle, ¿cómo que se llama tu amigo? Santander. ¿No? Quique Santander. No, pues, ahora yo, yo pensé que era rico, ahora no quiero ser muy amigo, son amigos pobres, todo azteco yo. Tenemos una encuesta. No, antes la encuesta, Derli, que es de Misiones. ¿Qué es lo que pasó en San Ignacio? ¿Tenés el video, Belén? Quiero avanzar y destacar que no es la primera vez que el vicepresidente se sube en el escenario aquí en San Ignacio. Ya estuvo en nuestra celebración de la fecha fundacional y en esta ocasión sigue compartiendo con las emergencias por esa... Festival Nacional del Asado de la Estaca, que se hace tradicionalmente. ¿Qué división de la Estaca es? Así es. Yo realmente no pude estar, estaba a 10 kilómetros de San Ignacio en mi comunidad en Santa María, pero varios amigos intendentes que estuvieron, ellos estaban a 100 metros más o menos del escenario y los silbidos venían de ahí a 10 a 20 metros, incluso le tiraron limones al vicepresidente, porque no precisamente por hacer proselitismo, sino porque están usando una fiesta tradicional que es de San Ignacio y de Misiones, claro, para hacer proselitismo. Tal es así que, por ejemplo, en el Club San Ignacio, que está ahí a 2 cuadras de la plaza, hay un cartel de un candidato a cargo electivo. Y los clubes deportivos, los clubes sociales son de todos los paraguayos, no solamente de un candidato interno dentro del Partido Colorado. Marápico, Joco... Caray, ¿a qué se fue? Yo creo que le salió el tiro por la culata, ¿verdad? La vez pasada, como Santi estuvo en el festival del OE Charagüe en San Miguel Misiones y fue todo un éxito, entonces ellos proyectaron la ida de Hugo y realmente Hugo recibió también el rechazo ciudadano, como está demostrado en todas las mediciones, y que la gente está hastiada de este gobierno. Yo lo dije eso, al día siguiente le destituyeron a un familiar mío de una institución pública, pero es la verdad. La CELAC dice que hay 81% de rechazo del presidente de la República y si nosotros decimos algo que está comprobado científicamente en un momento determinado, bueno, ya somos los peores enemigos del presidente. A propósito de eso que dice el diputado Maidana Pipó, las mediciones, ¿qué es lo que tenés? Hay una encuesta de Grau, ¿cómo se llama? Álvaro. No, Álvaro Grau y Asociados. Grau y Asociados. Álvaro Grau y este es el médico, no sé cómo se llama este Grau. El Grau y Asociados con una encuesta ahora que es una de las un poco más serias de las que quedan, ¿verdad?
Habla de una encuesta que se hizo el 18... Adolfo Grau. Ahora, Adolfo Grau. 18 de julio. Santiago Peña le da, voy a agrandar acá porque no veo, 55,5% es intención de voto, votará por. Y también la famosa, ¿cómo se llama esa? Cuando quién crees que va a ganar, también le da 55,5%. Hugo Velázquez, 23% votaría por él y 20% cree que va a ganar. O sea, ni siquiera todos los que votan por él creen que va a ganar. Y no sabe, no responde 21%, casi igual que Hugo Velázquez. Esto es en Asunción, ¿verdad? Pero Asunción suele ser un bastión fue ganado en Asunción fuerte en las elecciones anteriores. Y evidentemente si en Asunción pierden así, no quiero del interior. Dicen que el interior es mucho más fuerte, diputado. Así es, ¿verdad? Nosotros tenemos mediciones donde no solo Santi gana en los 17 departamentos, gana también en Asunción y en los 265 distritos del Paraguay. Venimos demasiado bien. Yo estuve en el acto de Encarnación, más de 7.000 personas, montón de gente que quedaban fuera del polideportivo por la efervescencia que hacía en ese lugar. Y también se integró un gran amigo y caudillo, don Lucio Vergara, ex gobernador, ex senador, gran caudillo de ese departamento que se integró oficialmente el sábado pasado al movimiento. Ayer estuve por General Díaz, departamento de Ñembucú, que es el tercer distrito electoral de ese departamento, luego de Pilar y Alberdi, y el candidato a presidente seccional, más 5 candidatos a miembros seccionales de Fuerza Republicana renunciaron a su candidatura y vienen todos a Honor Colorado. O sea que hay una desbandada importante dentro del oficialismo y yo creo que eso se va a ir a acrecentar a medida que se acercan las elecciones. Y para la Junta de Gobierno tenemos, Jorge, también Horacio Cartes, 50,5%. La gente que cree que va a ganar, 52,6%. Y Mario Audo Benítez, 21%. La gente cree que va a ganar el 16%. O sea, el 16% de la gente cree del 21% que le vota que va a ganar Mario Audo Benítez, que le votaría. Acá es más del doble de diferencia. Mira la diferencia. En Asunción, cuidado que Asunción... El rojo nomás repetí, por favor. 50,5 a 21. Estamos hablando de Asunción, donde está el 70% del electorado que es funcionario público, que es el voto duro, el voto que ellos están apretando, que el voto que inclusive en la encuesta te puede decir una cosa y en el cuarto oscuro hace otra porque tiene miedo. Y esto es muy llamativo. Esa Asunción siempre es un termómetro importante para saber, ¿verdad, diputado? Así es, tanto Asunción como Central tenemos mediciones que favorecen, hasta en la ciudad de Lambaré tenemos una medición que favorece a Santi, hecha por Grau también, 46 a 23 en la ciudad de Lambaré, donde es oriundo el candidato del oficialismo. Vos que estuviste haciendo ahora campaña, ¿cómo permeó en el electorado, en las bases de tu partido, dentro de Honor Colorado, esta designación de los Estados Unidos? Bueno, nosotros vemos en 2 actos grandes, el sábado pasado en Villarrica y ayer en la ciudad de Encarnación, de que esto fanatiza más al Colorado, hace de que vengan en masa a manifestarse hacia lo que consideran una injusticia. Y sumado que los referentes de Añetete en todos los departamentos de Fuerza Republicana venían diciendo esto hace 2 o 3 meses. O sea, ellos venían anunciando, amigos nuestros realmente nos pasaban esa información, pero hoy está absolutamente controlado y nuestro candidato a presidente, don Horacio, también estuvo ayer en Encarnación y vamos a proseguir con la campaña con absoluta normalidad dentro de todo el territorio paraguayo. ¿Qué es lo que decís? ¿Que ya sabían que esto iba a venir? No, ellos decían, la gente de Fuerza Republicana decían de que esto iba a venir, que los americanos, que el problema pero... De que fulano no llegaba, por ejemplo, nosotros nos confirmó Ángel Barcini, ¿verdad? No va a llegar fulano. No va a ellos siguen diciendo eso, creyendo que con esas eventuales situaciones lo de Santi iba a caer, pero lo de Santi iba creciendo todavía ahora con más fuerza. Claro, y lo mismo hicieron con este concejal, ¿cómo se llama? Que estuvo acá con nosotros, Luis Fer. Luis Fernal, sí. Le dijeron, ¿por qué te vas a ir? Le dice, si ellos no, ese movimiento no llega, ¿verdad? No va a llegarles. Como que están creando, la idea es poder crear esa sensación en la dirigencia que hoy toman la decisión de salirse de ese movimiento para ir al otro, ¿verdad? Porque ellos ven que su candidato no pega, que el gobierno cada día con más errores, hay un
la situación económica está crítica. Hoy yo estuve en una compañía también de Santa María llamada Costapoí, donde se venden piedras para la construcción empedrada. No vendemos nada más, hace rato que no se hacen más obras. Entonces, este gobierno está absolutamente aplazado por la gente. Entonces, al no ver su candidato no tener ninguna posibilidad de subir en la encuesta, recurren a lo de siempre, al saque. Pero en el año 96, cuando Peter Romero dijo, Lino Oviedo no tiene la credencial democrática, un año después Lino Oviedo gana unas elecciones. Yo trabajé en su contra, yo trabajé con el profesor doctor Luis María Argaña, perdimos por 10, 11 mil votos esa elección y luego a raíz de del problema de Oviedo con el presidente Guasmosi, finalmente la dupla Argaña gana con un 54% de los votos, la dupla Cuba-Argaña. Y el gobierno, entre paréntesis, ya que mencionaste, me acuerdo perfectamente lo de Peter Romero, abril 96, cuando se dio esa supuesta intentona de golpe, cuando el gobierno de Guasmosi, un par de años después, el gobierno cambia su consideración, al que lo consideraban que no tenía las cartas democráticas, cambiaron su consideración sobre él. Así es, se reunieron con Lino Oviedo en el año 2008, 11 años después. Se paseaba por Estados Unidos Lino Oviedo hasta el 2013. ¿Y te acordás la entrevista en CNN que había dado? Una semana antes de que murió Lino Oviedo, yo me crucé en el aeropuerto de Miami con Lino Oviedo, estaba para una entrevista, o sea, se paseaba como Pancho por su casa. Por eso que dijiste también, un poco para ir redondeando, esa percepción que te das cuenta en la calle, que todos nos damos cuenta, a nosotros nos afecta también, ¿verdad? Estamos en varios medios, pero hay que estar a fin de mes para pagar las cuentas, ¿verdad? La plata no alcanza. Y eso se siente en el día a día. Vos te das cuenta con los muchachos, ¿verdad? Te dicen, estamos todos apretados. Y en el tema dijiste que no hay trabajo, no hay licitaciones, MOPC, ahí es donde yo le reclamo a algunos colegas tuyos que hoy se presentan como una alternativa y hay un desprecio hacia los reclamos de la gente. Ellos están con su agenda hoy de vuelta, imagínate, mañana vamos a tener otra cadena nacional, todo lo que tiene que ver con el monotema de la Fiscalía General del Estado, cuando que existen otros problemas que afectan de manera diaria al ciudadano común. Entonces vos decís, hay una propuesta de esos mismos parlamentarios, muy ruidosos por cierto, que no los cuestiono por eso, pero que hacen mucho ruido para ver la manera de pagar a las empresas vialeras, o que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones haga nuevas licitaciones para dinamizar la economía, para mover, para que no tengamos 40.000 desempleados en el sector obrero, que ahora en el segundo semestre nos dicen que vamos a tener ese mismo monto. Estamos hablando solamente este año, en el sector de la construcción vamos a tener 80.000 nuevos desempleados este año. Entonces, ¿cómo vamos a tener un desprecio hacia esa problemática y nosotros seguimos con un monotema que lo pueden plantear? Ya lo hicieron, pero al no tener los votos, demos vuelta a la página y a otra cosa mariposa. Así mismo, yo creo que la gente está cansada, todo el mundo te dice, seguramente mañana ya van a liquidar, y está en nuestro espíritu de que mañana se vote independientemente del resultado. Si se alcanzan los números, por supuesto, pasa al Senado, si no, ya directamente se archiva esta causa injusta contra la fiscal general. O si no puede seguir el circo. Y el tema de obras públicas, hay 400 a 500 millones de dólares en rojo que necesitan para moverse todas esas obras viales que dinamizan también la economía y que hay que ver también después que si el ministerio le da el uso correcto o no. Es el problema. Nosotros le dimos, yo siempre, esa es mi discusión con el colega Colin y otros, ¿verdad? Ellos te hablan, hicimos, le ha faltado. Pero claro, al gobierno HC se le dio 2.700 millones de dólares de préstamo. Al gobierno actual se le dio 7.200 millones de dólares. Ahora están pidiendo unos 500 aproximadamente y vamos a estudiar. Por un lado nos preocupa cómo usan la plata, pero por otro lado, si dejamos esto pasar, las 80.000 personas que se quedan sin trabajo, que están desesperadas absolutamente. Deli Mayana, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y a la audiencia. ¿Qué horas, perdón, la sesión mañana? 14 horas. 14 horas de vuelta. Esa es la extraordinaria. Esa es la extraordinaria. Sí. Bueno, nos vamos, Pipo. Ya agradecimos todo esto. Agradecimos todo. Nos vemos mañana. Mañana en las 6:50, 7:30 nos reencontramos. 9. Usted llega a las 9, yo 7:30, como todos los días hace 7 años. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. A veces no llegan.